Hola, ¿cómo están? Sé que estaban esperando este momento tanto como yo. Este momento de compartir la palabra del Señor. En estos tiempos tan difíciles en donde no podemos reunirnos, no podemos juntarnos, Él nos brinda las herramientas necesarias para que su palabra llegue a cada uno de nosotros. En este último mes, a través de su palabra, nos ha desafiado a poder producir cambios desde el interior de nuestro corazón que se ven reflejados en nuestro carácter. Los invito a que juntos podamos compartir este nuevo encuentro. Haya pues en todos nosotros el sentir que hubo en Jesucristo de verdad. Fue capaz de dejar su reino, vino aquí, se hizo de nosotros uno más. Quiero reflejarme en ti, Jesús, y entender lo que es amar. Si en la tierra caminaste por las piedras y fuiste capaz de entregarlo todo, llegar a la cruz para enseñarme a vivir. Si lo que reflejo es verdad, quiero reflejarme en ti, Jesús, y entender lo que es amar. Si en la tierra caminaste por las piedras y fuiste capaz de entregarlo todo, llegar a la cruz para enseñarme a vivir. Para vivir y entregarlo todo. Para vivir y entregarlo todo. Estamos en la playa, se escucha una voz que llama. El que quiere venir, seguirme, niéguese a sí mismo, clama. Inmersión, un bautismo que cambia todo al sumergirse. Nadie sale igual de esto, no, cuando pierde lo que debe irse. Si en la tierra caminaste por las piedras y fuiste capaz de entregarlo todo, llegar a la cruz para dar tu vida. En la tierra caminamos por las piedras. Quiero ser capaz de dejarlo todo, seguirte, Jesús, y entregarlo todo por ti. Todo por ti. Entregarlo todo. Todo por ti. Y entregarlo todo. Proyecto Biblia. En este nuevo bloque iniciamos con una pregunta fundamental. ¿Qué es la Biblia? Este libro tan maravilloso que vos y yo tenemos y que en algún momento hemos leído. El desafío que tenemos es aprender a leer este libro. En el primer capítulo veíamos la estructura de la Biblia, cada libro que se escribió y la importancia de entender el contexto, el idioma que se usó, libros que en algún momento estuvieron y luego fueron retirados, hasta llegar a la estructura que hoy conocemos, Antiguo y Nuevo Testamento. Y el encargado de partir esta historia en dos es nuestro Señor Jesucristo. Él es la esencia, de principio hasta final, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él es el gran protagonista. Jesucristo es el centro.
La semana pasada vimos que Dios había diseñado en el jardín del Edén un lugar hermoso, un lugar lleno de maravillas para poder compartir junto con el hombre. Pero este necio, cabeza dura, quiso ser autosuficiente y creó un nuevo camino, un camino paralelo para poder hacer lo que le plazca. Pero ese camino lo llevó a la oscuridad, al sufrimiento, a un montón de cosas, dolores de cabeza que lo único que produjo en ellos fue muerte. Pero Dios seguía manteniendo ese camino, ese lugar para que nosotros pudiésemos compartir con Él. Es por eso que envía a su Hijo, a Jesús, para que nosotros al conocerlo pudiésemos retomar en este nuevo camino. Ahora, este camino hay que descubrirlo, hay que experimentarlo, hay que conocerlo. Por eso la importancia de este nuevo bloque. ¿Por qué es tan difícil comprender este camino? ¿Por qué es tan difícil comprender la esencia de la Biblia? Sencillamente porque esta fue escrita en un periodo de tiempo muy largo, con muchos libros y muchos autores. Y cada uno de estos usó una herramienta diferente para expresar su propia experiencia personal con Dios. Esta herramienta son géneros literarios. Algunos utilizaron la poesía, otros la narrativa y otros sencillamente usaron el discurso. Te invito a que en este próximo video descubras cada uno de estos géneros literarios. La Biblia es una colección de muchos libros que cuentan una misma historia de principio a fin. Pero todos esos libros fueron escritos en diferentes estilos literarios. Sí, piensa en esto como si entraras en una librería donde cada pasillo tiene una clase distinta de literatura. Tenemos historia o poesía o narrativa, y cuando eliges un pasillo y tomas un libro, vas a tener expectativas muy diferentes. Buscarás cosas diferentes. Cierto, todos los libros son literatura, pero comunican de maneras muy diferentes. Sí, y es lo mismo con respecto a la Biblia. Si no prestas atención al estilo en el que están escritos, te perderás el esplendor de cada libro. Entonces, ¿cuáles son los principales tipos de literatura en la Biblia? Bueno, primero que nada tenemos la narración. Compone nada menos que el 43% de la Biblia. Después de eso tenemos la poesía, que compone el 33% de la Biblia. Y luego tenemos lo que podrías llamar discurso en prosa, que compone el 24% restante. Casi la mitad de la Biblia es narración. Sí, y esto no es un accidente. Las historias son la forma más universal de comunicación humana. De hecho, nuestros cerebros están diseñados para recibir información a través de historias. Y las historias son realmente entretenidas. ¿Por qué? Bueno, las historias nos entrenan para encontrarle sentido a los eventos que aparentemente suceden en la vida al azar, tomando esos eventos y poniéndolos en una secuencia. Y luego, cuando están juntos, puedes empezar a ver el significado y el propósito de todo. ¿Y qué es lo que une todo esto? Bueno, las buenas historias siempre tienen un personaje que quiere algo, y luego, a través de estos personajes, el autor puede explorar las grandes preguntas de la vida, como quiénes somos y qué es lo que verdaderamente importa en la vida. Y una buena historia siempre involucra alguna clase de conflicto. Algún reto que superar, justo como en nuestras propias vidas. Y eso nos obliga a pensar en nuestros propios retos, en por qué hay tanto dolor o decepción en el mundo y qué podemos hacer al respecto. Y las historias usualmente terminan con alguna clase de resolución que nos da esperanza para nuestras propias historias. Ya que estas son historias bíblicas, ¿me muestran los personajes cómo debo vivir? Pues ese no es el punto. La mayoría de los personajes de la Biblia tienen defectos muy profundos. No debería ser como ellos, pero sí debemos vernos a nosotros mismos en ellos, lo que nos ayuda a ver nuestras vidas y nuestros defectos desde una nueva perspectiva. Y sin que te des cuenta, estas historias comenzarán a afectarte y cambiarán la manera en que ves el mundo, a otras personas y a ti mismo. Ahora, hay diferentes tipos de narrativa en la Biblia. Sí, tenemos la narrativa histórica, pero también las parábolas narrativas y las narrativas biográficas cortas, como los 4 evangelios. Los examinaremos en otros videos más adelante. Ok, después tenemos la poesía, que honestamente no leo mucho. Sí, como la mayoría de las personas, pero 1 de cada 3 capítulos en la Biblia es poesía. Sí, ¿por qué tanta poesía? Bueno, los poemas hablan principalmente a través de un denso lenguaje creativo, uniendo imágenes para ayudarnos a visualizar el mundo de manera diferente. Los poemas usan mucha metáfora para evocar tus emociones y tu imaginación. Mucho lenguaje elegante, pero ¿no sería más fácil simplemente decirme lo que necesito saber? Bueno,
Bueno, piénsalo. En la vida tendemos a formarnos rutas mentales y pensamos mediante estos caminos familiares que son muy difíciles de escapar a través de la lógica o el razonamiento. Y lo que hace la poesía es obligarnos a salir del camino que nos es familiar hacia un nuevo territorio. Es astuto. Y hay diferentes tipos de poesía en la Biblia. Hay muchas clases de canciones o salmos. Después tenemos la poesía reflexiva de los libros de sabiduría. Y luego tenemos la resistencia apasionada de los profetas. Ok. El último gran tipo literario es el discurso en prosa, que compone un cuarto de la Biblia. Sí, estos son discursos, cartas o ensayos. Y el enfoque aquí es construir una secuencia de ideas o pensamientos en un argumento lineal que requiere una respuesta lógica, como, hey, ¿has pensado acerca de esto? También deberías considerar cómo se conecta con esto otro. Y si haces esto, entonces verás que esto es el resultado y a la luz de esa conclusión, por tanto, probablemente debes dejar de hacer eso para que esto otro sea el resultado. Así que me estás persuadiendo con razonamiento. Sí, el discurso te obliga a pensar lógica y consistentemente y luego a hacer algo al respecto. El discurso bíblico se encuentra en los conjuntos de leyes, en la literatura de sabiduría y en las cartas escritas por los apóstoles. Está bien. Entonces cada libro de la Biblia tiene un estilo literario. No, de hecho, la mayoría de los libros tienen un estilo literario primario, como narrativa, por ejemplo. Pero luego, incrustado en la narrativa, encontrarás poemas, parábolas o una colección de leyes. Todo libro bíblico tiene una combinación propia de estilos literarios. Y para leer bien ese libro necesitas estar familiarizado con cada tipo de literatura y cómo funcionan. Sí, así que sabrás a qué ponerle atención y qué preguntas hacer. Pero antes de que veamos cada tipo, hay una característica más unificadora de la literatura bíblica que es realmente importante y realmente genial. Y eso es lo que exploraremos próximamente. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Maravilloso Jesús, milagroso Señor.
al cierre de esta serie, de la serie esta Influencia, que nos ha venido hablando de estas particularidades, de estas cuestiones, estas herramientas que debemos nosotros adoptar en nuestra propia vida para comenzar a hacer esos ajustes, ir cambiando, ir transformando y tener un carácter conforme al carácter del Señor. Hoy, para ir concluyendo con esta serie, vamos a trabajar sobre la tercera parte del inicio del Sermón del Monte. Ya habíamos dicho que habíamos estado tratando la primera parte donde el Señor nos estaba hablando en tercera persona, donde decía bienaventurados aquellos, dichosos aquellos. Luego trabajamos sobre una parte donde nos habla particularmente a sus discípulos, a nosotros, donde el Señor nos dice que ese desarrollo, el desarrollo de ese carácter, ese cambio, esa transformación produce una influencia, produce un impacto en las personas que tenemos cerca. Es así que Él nos compara con la luz, nos compara con la sal, y dice que tenemos un propósito dentro de nuestro hogar, un propósito dentro de nuestros seres queridos, de nuestro contexto inmediato donde nosotros nos desarrollamos, llámese nuestro trabajo, el lugar donde hacemos un deporte, nuestro colegio, pero particularmente en nuestro hogar. Y luego habíamos dicho el domingo pasado en una preciosa reunión que tuvimos, en un precioso encuentro que tuvimos, que pudimos estar mirándonos juntos la cara, escuchándonos, dijimos que el Señor comenzaba a hablar como en primera persona. Y para introducirnos un poquito en este tercer bloque, en esta última parte de esta serie Influencia, vamos a decir que el Señor va a presentar un argumento acerca de que en Él se resumen absolutamente todos los mandamientos, todo lo que es la ley, la existencia misma de la santidad del Señor, la existencia misma de este plan de salvación está resumido, está situado sobre la persona de Jesucristo. Por eso Él va a decir a las personas, a los maestros de la ley, a los fariseos que compartían en ese momento con Él, les va a decir, miren, no piensen que yo he venido a abrogar la ley, a desechar la ley, a desaparecer la ley, sino yo he venido a darle el correcto cumplimiento, el propósito que verdaderamente debe tener esta voz que vino un día desde el cielo, se transformó en mandamientos y formó y permitió que el pueblo de Israel se convirtiese en una nación. Esa misma voz que dejó esos mandamientos a Moisés y que el Señor Jesús desde el Sermón del Monte comenzó a traducirle, a darle una actualidad, un presente, para que nosotros pudiésemos al día de hoy tener unas herramientas, tener esas herramientas poderosas para cambiar nuestra vida, para transformar nuestro carácter. Bien, hoy vamos a trabajar en el capítulo 5, seguimos en el capítulo 5 de Mateo, vamos a trabajar desde el versículo 17 al versículo 20. Si vos tenés tu Biblia, tu anotador por ahí cerquita, te voy a invitar a que la traigas junto a vos, que tomes ese anotador y anotes allí en un rinconcito Mateo 5, del versículo 17 al versículo 20. Dice la palabra de Dios: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darle cumplimiento, a sacar el verdadero propósito. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja, es decir, todo el que no cumpla uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, es decir, a no cumplirlos, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Y en esta parte vamos a hacer énfasis, en esta parte es donde más vamos a trabajar hoy. Dice, porque les digo a ustedes, es decir, se está refiriendo particularmente a sus discípulos, a sus amados, a los directos, a los más íntimos, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y a la de los maestros de la ley. Quedémonos en este versículo, en el versículo 20. Es el anhelo de absolutamente todo aquel que se considere cristiano, que se considere un seguidor responsable de Jesucristo, que haya decidido transformar por la gracia del Espíritu Santo su vida para comenzar una vida nueva. La preocupación última es poder heredar, ingresar, vivir
habitar en el reino de los cielos. Pero acá Jesucristo está planteando algo que podría ser considerado particularmente difícil de alcanzar. Está poniendo la vara muy alto, nos está dando un estándar para alcanzar demasiado alto, parece. Él está hablando de que si nuestra justicia no supera a la justicia de los entonces maestros de la ley, fariseos, nosotros no podríamos ser incorporados, no podríamos entrar, no podríamos disfrutar el reino de los cielos. Y este versículo es para que vos, luego de este mensaje, el día lunes, si comenzás a hacer una lectura, meditar, reflexionar en la palabra, es para que lo notes en un cuaderno, en tu cuaderno, palabra por palabra, y vayas pensando en esto que dijo Jesús a sus discípulos, a sus amados. Él les está diciendo, porque les digo a ustedes, está dando una enseñanza particular. Entonces, lo primero que tenemos que entender, que Él va a hablar acá del reino de los cielos y de su justicia, pero le va a hablar particularmente a sus amados. Es decir, es un mensaje para vos, es un mensaje para mí, es un mensaje que está apuntado directamente a sus amados. No es para el mundo, no es para los que no conocen, sino sencillamente es para vos, para mí, para sus hijos, para los que hemos sido bautizados, para los que hemos decidido seguir a Cristo. ¿Por qué es importante esto? Porque con esto estamos dándole forma, cierre a esta serie. Esta serie está hablando de una transformación particular del carácter. Luego de plantar las pautas necesarias, actitudes, cualidades, influencia, el Señor quiere cerrar, quiere encapsular, quiere terminar el mensaje hablándonos particularmente del reino de los cielos, de un mensaje apuntado a mi corazón, a tu corazón. El Señor está diciendo, porque les digo a ustedes, fíjense la negatividad de esta parte, que no van a entrar al reino de los cielos si su justicia no es mayor a quien ven. Analicemos un poquito. Primero, estamos diciendo que la incorporación al reino de los cielos está sujeta a algo, a que nuestra justicia, la justicia de los cristianos de hoy, la justicia de los seguidores de Cristo, sea mayor a la justicia de los escribas, de los fariseos, de los maestros de la ley de ese tiempo. Qué cosa difícil si nosotros entendemos esto directamente sin analizar lo que realmente el Señor nos está diciendo. Es un poco difícil alcanzarlo, ¿por qué? Porque en ese entonces la preocupación de estos maestros de la ley era poder cumplir con todos estos mandatos, estos estatutos que el Señor les había dado a través de la vida de Moisés. Ahora, quiero comentarte algo. Nosotros conocemos 10 mandamientos, pero ellos, a través del desarrollo de la ley, a través del desarrollo de la Torá, ellos encontraron que habían 258 mandamientos que cumplir, ¿sí? En el libro de Deuteronomio, en el libro de Levítico, habían 258 mandamientos y habían 365 prohibiciones. Y ellos, había un esmero por querer cumplirlos. Su justicia era bastante elevada. Ahora, ¿por qué el Señor nos estaría llamando a incorporarnos al reino de los cielos teniendo una justicia mayor a esta? ¿Cómo podríamos hacerla bien? Jesús no está hablando de su justicia en grado, es decir, en categorías, es decir, por conocimiento, porque el gran problema que había en ese tiempo era que estos maestros de la ley, estos fariseos, estaban cumpliendo su ley de forma externa, es decir, su única preocupación es que por el lado de afuera la gente viera que ellos eran unos cumplidores de la ley, pero no había un cambio interior. Entonces Jesús va a decir que la justicia nuestra debe ser mayor a las de ellos, no en categoría, no en valor, sino en profundidad. Es decir, que Jesús nos está llamando a decir, muchachos, no se trata de lo que pueden aparentar, ya lo habíamos dicho en una de los primeros mensajes, no se trata de las apariencias, no se trata de lo que yo pueda mostrar, sino se trata del impacto que yo pueda causar en la persona, es decir, la huella que yo pueda dejar en la persona. Y eso solamente se va a producir cuando haya una
transformación interna de tu carácter, una transformación interna de tus emociones, una transformación interna de tus pensamientos. Bien, vamos a ver dos puntitos fundamentales de este mensaje. El primero es entender el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Muchos de nosotros pensamos que el reino de los cielos es el lugar donde vamos a ir a parar el día que paremos nuestras patas. Es decir, el día que nosotros muramos, el día que nosotros demos el último aliento, nuestro destino final va a ser el reino de los cielos. Bajo este concepto se producen muchas cosas raras, es decir, nos tomamos un tiempo de vacaciones y pensamos en que, bueno, la voluntad de Dios la vamos a hacer en un futuro cuando ya estemos medio viejitos, medio cercanos a la muerte. Y de ahí va a llegar la preocupación, que ahora somos demasiado jóvenes, que estamos demasiado ocupados, que tenemos demasiadas cosas para hacer, que no hay tiempo para ocuparse del reino de los cielos. Bien, el primer error es ese, pensar que el reino de los cielos va a venir el día que nosotros muramos. El reino de los cielos comienza inmediatamente desde el momento en que vos le decís sí al Señor. Es decir, desde el momento en que vos decidís bautizarte. Muchas veces no solamente en el bautismo público, sino en el momento en el que vos en tu corazón sentís que el Espíritu Santo, que el Señor te trajo convicción de las cosas que están mal, ¿sí? Y necesitas de alguna forma cambiar tu vida. Desde ese momento hay una invitación de parte del Espíritu Santo, de parte de Dios. Él te buscó, Él te está trayendo hacia Él y te está invitando a participar de ese reino de los cielos. Este reino de los cielos, esta incorporación al reino de los cielos, se produce, está íntimamente ligada con la transformación de nuestro carácter. ¿Qué significa esto? Que a medida que vos vas transformando tu vida, que tu corazón se va transformando, que tus emociones se van transformando, que tu carácter va cambiando, vos te vas haciendo más ciudadano del reino de los cielos. Ahora, ¿cuál es la respuesta física? No existe. No te van a dar un documento, no te van a dar una credencial, no te van a dar una partida de nacimiento del reino de los cielos, pero vas a comenzar a notar grandes cambios en tu vida. Una de las preocupaciones de muchos de los cristianos, del desánimo que ha llevado a los cristianos a abandonar muchas veces el camino de la fe, es no ver una respuesta de parte de Dios al nosotros decidir creer en Él. Pero no es porque Dios sea un Dios selectivo o que sencillamente bendiga a unos y a otros, no, sino sencillamente porque la incorporación a los beneficios, al disfrute del reino de los cielos, se va dando a medida que vos vas transformando tu carácter. Vos transformas tu carácter, tu forma de pensar, y las cosas comienzan a cambiar. Es decir, el primer punto que quiero que nosotros veamos es que esa incorporación al reino de los cielos que ya se inauguró en tu vida depende de cuán capaz seas vos, junto con el Espíritu Santo, transformar tu carácter, transformar tu vida. Por eso es que estamos cerrando con este punto. Jesús dice, quiero que escuchen bien, muchachos, no para entrar al reino de los cielos, nosotros podríamos cambiar algunas palabras o interpretar, si su justicia, es decir, si el carácter, si la profundidad de su expresión de las cosas de Dios, de su fe, ¿sí?, no los ha llevado a cambiar lo más íntimo de ustedes, para entender que esa es una de las reglas para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Si esta justicia es solamente externa, como la de los fariseos, la de los maestros de la ley, si sencillamente te gusta aparentar o nos gusta aparentar que somos cristianos cuando vamos a la iglesia, pero en nuestros lugares más privados donde nadie nos ve, sencillamente descuidamos o nos olvidamos de eso, es decir, ahí nuestra justicia está siendo como una justicia externa, una justicia que no nos ayuda a incorporarnos al reino de los cielos y a disfrutar cada uno de esos beneficios. El segundo punto, debemos entender que el carácter, el cambio del carácter cristiano, una vez que nosotros nos transformamos ese carácter, a nosotros nos va a permitir usarlo como una herramienta de la gracia, como una herramienta de bendición. Si hay una de las cosas que no se debe predicar, si hay una de las cosas que no se debe proclamar, es que cuando Jesucristo llega a tu vida, todas esas cosas que no se pudieron concretar antes de que lo conocieras, y hablo de puntualmente aspectos físicos, ¿sí? Por ejemplo, comprarte un auto, comprarte una mejor casa,
conseguir una pareja, tener un mejor trabajo. Una de las cosas que no debemos proclamar es que cuando Jesucristo llega a tu vida todo eso se te va a dar. Eso es una triste realidad, es una forma vana de predicar el mensaje de Dios. Esa es una forma de reducir la gracia a todas las cosas materiales que existen en este mundo. Y la gracia es superior a todo eso. Por eso, cuando nosotros comenzamos a transformar el carácter mismo del cristiano se transforma en una herramienta de bendición. Es decir, que vos te comenzás a preocupar realmente por las cosas del cielo, por las cosas por cumplir con todas estas pautas que el Señor te da, y de repente la bendición comienza a envolver tu vida. ¿Por qué? No por nuestras buenas acciones, sino sencillamente porque cuando vos comenzás a preocuparte por este reino de los cielos, ¿sí? El reino de los cielos, quien gobierna el reino de los cielos, se empieza a preocupar por tus necesidades. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Qué grandeza? ¿Cómo podría Dios bendecirnos interiormente si primeramente no anhelara un cambio interior? Cuando vos cambiás interiormente, y una de las primeras bendiciones, por eso te digo que el carácter es una herramienta de bendición, es una herramienta que permite que la gracia se active constante y continuamente en tu vida, que la gracia sea como la sangre que mantiene viva todos tus músculos. La gracia comienza a ser fluida, está en tu vida, está en tus acciones, está en tus proyectos, está en los anhelos que vos tenés en tu vida. Cuando nosotros afirmamos un carácter como el de Cristo, entonces podemos comenzar a disfrutar de la bendición que trae la gracia. Bien, para cerrar este mensaje, Jesús nos está invitando en este cambio, en este mensaje progresivo donde nos fue animando de a poco a cambiar primero tener unas actitudes diferentes, donde nos pide que expresemos ciertas cualidades, donde pide que seamos de influencia. El Señor está terminando esto con un regalo grandioso, que es incorporarnos al reino de los cielos. Parece negativo el mensaje que Jesús nos dice: ustedes no van a poder entrar, pero en realidad lo que Él está diciendo es: muchachos, ustedes pueden, cada uno de nosotros, ahí donde estás vos, donde estoy yo, cada uno de nosotros podemos alcanzar ese reino de los cielos, podemos disfrutar de cada una de esas bendiciones, de la paz, del amor, de la compañía. Y cuando esto sucede, cuando vos lo interiorizás, cuando vos comenzás a disfrutarlo desde adentro, entonces estás listo, estás preparado para proclamar el reino de los cielos delante, entre tus seres queridos, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo. Bien, te saludo, cerramos este mensaje, nos comenzamos a preparar nuestro corazón para lo que viene. El Señor nos va a traer mucha bendición a través de su palabra, pero mucha más bendición nos va a traer el Señor cuando nosotros meditamos, reflexionamos en ella. Te saludo, que tengas una hermosa semana, y antes de que nos despidamos te voy a invitar a que oremos a este Dios tan maravilloso, a este Dios dador de vida, a este Dios que no nos abandonó en un mundo, en un silencio total, en un mundo incomprensible, en una actualidad incomprensible. Vamos a orar a este Dios que es permanente, que constantemente está al lado tuyo, que nos acompaña a través de su palabra, a través de su mensaje, a través de la iglesia, a través del abrazo de tu hermano, a través de ese mensajito, a través de las canciones. Él está presente, Él se manifiesta en todas las cosas de nuestra vida. Vamos a orar a ese Dios tan grande. Gracias te damos, papá, Dios eterno, por acompañarnos, Señor, con tu palabra, por habernos dejado revelada tu palabra, Señor, en las Escrituras, por permitir que tu Espíritu Santo, que la persona de tu Espíritu Santo esté actualizando este mensaje día a día, Señor. Un mensaje tan útil, tan usable, Señor. Un mensaje que nos permite crecer, desarrollarnos, no solamente ser mejores personas, ser mejores individuos para la sociedad, sino es un mensaje que nos va incorporando, nos va invitando a incorporarnos a tu
reino precioso, Señor, al reino de los cielos. Te damos gracias, Señor, confiando en que todo crecimiento, Señor, lo haces tú desde tu corazón, Señor, hacia nuestra propia vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr. Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que no estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, oh, Dios, háblame.
háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, 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 háblame.